En nombre de la Pontificia Universidad Javeriana, de la Facultad de Medicina, del Hospital Universitario San Ignacio, el Departamento de Medicina Interna y las unidades de infectología y de urgencias, quiero darle la bienvenida al curso de abordaje inicial del paciente con infección por COVID-19. En esta primera parte vamos a hablar del diagnóstico y de la importancia de cada uno de los casos y de la identificación de los casos. Entonces, en este momento tenemos como caso 1, de acuerdo a las recomendaciones de el Ministerio de Salud, como aquella persona que presenta un cuadro de infección respiratoria aguda grave o IRAG, ese es el nombre con el que se conoce este tipo de enfermedades, inusitado, de aparición usualmente rápida o muy rápida, que se asocia a fiebre con temperaturas superiores a 38 grados centígrados, tos, deterioro del estado general, fatiga, cansancio, y en la gran mayoría de los casos, este tipo de pacientes terminan requiriendo hospitalización. Ahora, cuando una persona presenta esta sintomatología y además cumple una de las siguientes condiciones, es decir, ha tenido una historia de viaje reciente a una zona en donde esté circulando activamente el virus, como es el caso de España, Italia, entre otros, en los últimos 14 días, o es un trabajador de la salud que ha estado en contacto estrecho con un caso confirmado por COVID-19, o tiene antecedente de un contacto estrecho por cualquier otra razón en los últimos 14 días con un caso confirmado, entraría a ser parte de lo que se conoce como caso 1. Ahora pasamos con el caso 2. El caso 2 se caracteriza porque la persona presenta alguno de los siguientes síntomas: fiebre, como lo habíamos dicho previamente, con temperaturas superiores a 38 grados centígrados, presenta tos, dificultad para respirar, odinofagia o dolor de garganta, fatiga o adinamia. Digamos que en este contexto, y a diferencia del caso previo, el paciente no presenta una sintomatología severa, sino la sintomatología que presenta es leve o moderada, y en ese contexto no va a requerir hospitalización. De igual manera que con el caso 1, para que se considere un caso sospechoso se requiere que haya historia de viaje a una zona de circulación de casos confirmados por COVID-19 en los últimos 14 días. De igual manera, que sea un paciente que haga parte del área de la salud, que sea un trabajador de la salud y que haya tenido también un contacto estrecho con un caso confirmado. Y finalmente, que exista el antecedente de un contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso confirmado. Puede ser con coexistencia o cohabitación. Pasando al caso 3. En el caso 3, en este momento tenemos los casos en los que se considera que el paciente fallece por sospecha a una infección respiratoria grave y que podría ser catalogado o considerada como COVID-19. En el caso 3, pues idealmente lo que se desea es que el paciente tenga una prueba confirmatoria. Si por alguna razón no se tiene una prueba confirmatoria y el caso es altamente sospechoso, pues también podría de cierta manera entrar dentro de esta categoría. Y finalmente tenemos el caso 4, que es el paciente asintomático, es decir, aquella persona que no presenta ningún tipo de sintomatología respiratoria, pero que ha estado en contacto estrecho con casos confirmados de COVID-19. Digamos que en esta definición entrarían las personas que cohabitan con pacientes que hayan tenido un diagnóstico confirmado de la enfermedad. Y en este contexto, pues vale la pena resaltar qué es lo que se puede entender como un contacto estrecho. Un contacto estrecho es aquel contacto que se presenta con una persona que tiene un caso sospechoso finalmente confirmado en una distancia menor a 2 metros, que este contacto haya sido directo, sin ningún tipo de protección, y cuando hablamos de protección básicamente estamos hablando de las máscaras quirúrgicas o las carillas faciales, y que este contacto se haya presentado en el contexto de que el paciente ya esté desarrollando secreciones infecciosas
compatibles con la sintomatología que se puede dar por el COVID-19. También entraría como contacto estrecho los trabajadores del ámbito hospitalario que tengan contactos con casos probables o confirmados de COVID-19. Y finalmente, cualquier persona que viaje en transporte público o privado y que se ubique en una distancia inferior a 2 asientos o menos en cualquier dirección en relación a un caso que se haya confirmado como positivo para COVID-19. Digamos que estas son las características más importantes de los casos y cómo debemos abordarlos en el contexto del COVID-19.